para poder enganchar bien en la continuidad, la secuencia del mamar. El mamar se centra sobre lo que dice que la parada humana siempre va a nombre de Moshe Rabbeinu. Bikhu Eileja, van a tomar la vaca para vos. ¿Qué quiere decir para vos, Eileja? Siempre esta vaca, la parada humana, va a llevar la titularidad de Moshe. O sea, todas las otras próximas 9 vacas, 8 que ya se hicieron, la 9 que va a ser el Mashiach, toda lleva el nombre, la titularidad. Esta es una vaca de Moshe, que la hizo Moshe. Y pregunta el mamá, ¿por qué le asignamos a Moshe la titularidad? Y cuando Moshe no la hizo, la hicieron otras generaciones. La vaca que hace el Mashiach. Afiú la vaca que hizo Moshe no la hizo tampoco Moshe. La hizo Elazar a Cohen. Fue por la indicación de Moshe. Eso es tan grave. ¿Por qué la Torah le quiere poner el nombre? Y poner el nombre explica, como explica en el Tanya, que el nombre es el alma de la cosa. Es decir, que el tema de Moshe es el alma de Paraduma. ¿Por qué el alma de Paraduma? Y sobre eso empieza a explicar que Paraduma representa toda la Torah. Por eso dice el Pasuk, Zot Hukat HaTorah, el Hok de toda la Torah. No es una mitzvah particular, es una mitzvah global. Y la Torah, toda, está también a nombre de Moshe. Disfrutorat Moshe Abdi. Entonces hay que explicar de manera más particular qué quiere decir y por qué necesitamos y qué me cambia que la parada humana va a nombre de Moshe, que todas las mitzvot van a nombre de Moshe. Y empieza a explicar que primero, para cumplir mitzvot, uno tiene que recordar su capacidad y disposición permanente a dar su vida por Hashem. Así explica en el Tanya, capítulo 25, que cada yudí está dispuesto a dar su vida por Hashem. Y si el yudí va a reflexionar que él daría la vida por Hashem, para no negar a Hashem, y por una estupidez de una cosa rica o algún placer ahí, por eso necesitaría su vida por Hashem. ¿Cómo no puede renunciar al sufrimiento? Porque cuando una persona renuncia a algo que le da placer, es un sufrimiento. Pero no podemos comparar el sufrimiento de renunciar a algo que da placer a renunciar a la vida, Hasu Shalom. Y ahí está dispuesto. Entonces, aquí explica que si el Yehudí va a recordar que está siempre, que está dispuesto a dar su vida por Hashem, eso le va a permitir cumplir todas las mitzvot como corresponde. Pero de todos modos, recordar que uno está dispuesto a dar la vida, está dispuesto a entregar todo. Dispuesto a entregar no es fácil. ¿Por qué? Porque por más que sea naturaleza, la persona es un yesh. La persona se quiere a sí mismo. Entonces se necesita fuerzas para poder ponerse a un costado. Para poder ponerse a un costado. ¿Y quién da fuerza para ponerse a un costado? Bitul, en Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era Bitul, Banach Numá, y entonces el Bitul de Moshe, cuando uno tiene el ejemplo de Moshe y la motivación de Moshe, que él es Bitul, eso me da fuerza que yo también me entregue. Después sigue avanzando en el Mamar y dice que también Paradumá es la globalidad de la Torá. ¿Por qué? Porque Paradumá es un Hok. ¿Y qué quiere decir que Hok es la globalidad de la Torah? La Torah tiene también mitzvot racionales, mitzvot testimoniales. Justamente eso es lo que viene a enseñarme. Que todas las mitzvot, también las lógicas, en esencia son Hok. Porque todas las mitzvot son la voluntad de Hashem. Y tiene un motivo, tiene una explicación y tiene una lógica. Esa lógica es porque la voluntad de Hashem se vistió con ropas de lógica. Pero en esencia es algo superior a la lógica.
Eso mismo sigue diciendo. Y por lo tanto, ¿qué me cambia también? No es solamente una cuestión ideológica, saber si la mitzvah es voluntad de Hashem, si la mitzvah es lógica de Hashem. La diferencia es cómo cumple una mitzvah. Si cumple una mitzvah porque es lógica, tengo que entender la mitzvah. Y en la medida que la entiendo, voy a estar más motivado. Si cumplo la mitzvah porque Hashem ordenó, entonces yo la cumplo porque Hashem ordenó. No importa si lo entiendo, si no lo entiendo, no importa si lo siento, si no lo siento. Cumplo, acepto el yugo de Hashem, Kabbalat Ol, acepto el yugo. Pues ahí sigue diciendo, como paraduma, es la mitzvah que viene a decirte que toda la Torah tienes que cumplir toda la Torah aceptando el yugo de Hashem. Incluso la mitzvot que tiene el motivo. ¿De dónde tener la fuerza? Sos una persona racional, pensante, tienes tus ideas, tus gustos y cosas. ¿Dónde tenés vos la fuerza para todas las mitzvot? Cumplirlas con aceptación del yugo, porque es voluntad de Hashem. Moshe Rabbeinu, que es bitul. Con el bitul de Moshe Rabbeinu, con el que podés todas las mitzvot sentir el Kabbalat Ol, sentir el Hok que hay en la mitzvah. Por eso, Paradumá se vincula a Moshe. Y lo mismo dice el Moshe Rabbeinu de la generación, es el que da las fuerzas para Mesirut Nefesh, es el que da las fuerzas para cumplir todas las mitzvot con aceptación del yugo, más allá de lo que uno quiera, sienta, entienda, etc. Después hace la pregunta, esa es la pregunta que es transversal al Mahamar, y la pregunta esencial del Mahamar. El Midrash dice que Hashem le contó a Moshe Rabbeinu el motivo de Paradumá. Pregunta el Rebbe. Si Moshe Rabbeinu Paradumá no era para Moshe Rabbeinu Hok. Moshe Rabbeinu lo entendía. ¿Qué quiere decir? Que Moshe Rabbeinu Paradumá me da la fuerza de Moshe para cumplir, aunque no entiendo. Moshe entendía Paradumá. Y si me vas a decir, porque en cada mitzvah, y lo explica muy bien, espectacular lo explica, en cada mitzvah tenés las dos partes, en cada mitzvah tenés la parte hok y tenés la parte racional. Están las dos en cada mitzvah. Ok, en las dos están en cada mitzvah. ¿Pero qué tiene de especial Paradumá? ¿Por qué digo que Paradumá es el central de toda la mitzvot y Moshe Rabbeinu te da la fuerza? Si para Moshe Rabbeinu Paradumá era igual que todas las mitzvot. Esa es la pregunta clave. ¿Cómo puede darme Moshe Rabbeinu fuerza a lo que el Yehudí necesita cuando el Yehudí lo necesita y él no lo necesita? Para que él me dé fuerza y que sea algo en el cual está en el mismo tándem que el Yehudí. Ahora vamos a empezar ahí, es donde dejamos, y ahora vamos a empezar a explicar cómo vemos el lugar de Moshe, también donde él no lo necesita, y genera algo como que sí lo necesita. Eso lo vamos a explicar. Eso es lo que va a entrar ahora el Mahamar. Ahora te digo que Seif. ¿Dale puede ser? Ah. Hey. No. Dalet. Seif Dalet. Vamos a entender esto. Beakdima shekatuv tfilah le Moshe, explicando primero lo que dice el pasuk, tfilah le Moshe. Veita bezohar, shetfilah le Moshe hi tefilat Ashir. El Zohar explica que hay tefilá de David y hay tefilá de Moshe. Tefilá de David es la tefilá del pobre y tefilá
de Moshe es la tefilá del rico. Ahora explicar por qué se centra justo de paso en este paso. Por más que con lo que va a venir a explicar ahora me va a contestar la pregunta inicial y me va a dar a entender lo que es un Rebbe, lo que es un Moshe, lo que es el nací de la generación y su vínculo con Am Israel, ¿sí? Pero tiene una relación con el momento que el Rebbe dijo este Mahamar, que es cuando entró el Rebbe anterior, al año 90 desde su nacimiento, que es el Pasuk Tfilá le Moshe. ולהעיר ממה שכתוב קודש עצמו חדמור בעל הגאולה בשיחתו הידועה שהמזמור תפילה למשה שייך לגאולה דיוטת קיסלב. Esto lo dijo el Rebbe este Mamar, el Haka Geulah del Rebbe anterior del 12 de Tammuz. Viene y dice, este pasuk tiene que ver también con 12 de Tammuz. ¿Por qué? Porque hay una sijá del Rebbe anterior, que este pasuk, Tfilá Moshe, este Peirek, tiene que ver con el 19 de Kislev. ¿Por qué tiene que ver con el 19 de Kislev? De repente, que Yadua Shatmur Azaken Haya Omer Bechol Yom Shiur Teilim que Moshe Nechlak Lemea Chodesh. Los Rabbeim, empezando del Alter Rebbe, todos los días decían el Shiur Teilim. El Shiur Teilim que decimos después de la Tefilá, que como está dividido en los 30 días del mes, el Alter Rebbe también lo decía. O sea, ya desde el Alter Rebbe era el Milá que los Rebbeim lo decían. Después el Rebbe anterior lo instituyó que todo el mundo lo diga. Pero los Rebbeim lo decían siempre. וכיוון שהמזמור תפילה למשה היא התחלת שיעור התהילים החודשי ליום הי"ט לחודש, הרי אמר ביום גאולתו י"ט כסלו מזמור זה. El principio del shiur del 19 del mes estudiaba Moshe. Entonces ese día el Alter Rebbe dijo este capítulo. Entonces, por eso el Rebbe anterior en una sijá explica qué tiene que ver este capítulo con 19 de Kislev. ומזה מובן שמזמור זה שייך גם לגאולה י"ג תמוז. הגאולה דנשיא דורנו ממלא מקומו של בעל הגאולה י"ט כסלו. De todo también lo que explica en la sijá y que el pasuk tiene que ver con la Geulah, igual como tiene que ver con la Geulah del Alter Rebbe, tiene que ver con la Geulah del Rebbe anterior, que era el que ocupó el lugar del Alter Rebbe. Se ocupó el lugar del Alter Rebbe, como el Rebbe siempre traducía y definía que ocupar el lugar quiere decir memalé, no es que ocupa, sino llena, que tiene todos los aspectos que tenían los Rebbeim anteriores, lo tiene él también, llena el lugar, lo llena completamente. Es decir, que él también tiene el lineal de lo que se refiere a Tefilá de Moshe vinculado a la Geulah. En primer lugar, ובפרט בשנה זו, שבי"ט בתמוז יום ההולדת דבעל הגאולה, והתחלת שנת הצדיק דבעל הגאולה, ובו מתחילים לומר מזמור צדיק שבתהילים הוא המזמור תפילה משה. Ese año Tovshichovtes empezaba a decir ese capítulo porque entró al año 90 del nacimiento del Rebbe anterior. Y este Maimer se editó y publicó cuando se pasó a decir el capítulo 90 del Rebbe Nesí Doreinu. En Tovshin Nun Aleph. והנה עניינו ותוכנו במזמור זה הוא תפילה למשה. Todo el concepto del mizmor es las primeras palabras, תפילה למשה. העניינים הבאים בהמשך המזמור, לאחר התיבות תפילה למשה איש האלוקים, הם העניינים שמשה אמרם בתפילתו, עניינים פרטיים. אבל עניינו הכללי למזמור, שהוא גם שמו והמזמור, הוא תפילה למשה. Este concepto, Tefilá le Moshe, es lo que engloba todo el capítulo. Después tiene detalles. Lo que es la Nekudá, Tefilá le Moshe. Y vamos a ver cuánto hay en estas palabras Tefilá le Moshe. ¿Cuánto hay en eso? ¿Y qué es Tefilá le Moshe? Tefilá Ashir. La Tefilá del rico. Ya el Maimer acaba de explicar qué quiere decir la Tefilá del rico. ¿Qué quiere decir rico? Primero después definir qué es rico y qué es la Tefilá del rico. וזה מובן ששייכות המזמור לגאולה לי"ט כסלו ולי"ט בתמוז הוא בעיקר מצד עניינו לכללות המזמור. Y también la relación con Geulah, más allá de los detalles del mizmor, es con el concepto que esto es tefilá del rico. Tefilá le Moshe, tefilá Tashir. Va a explicar que el Geulah tiene que ver con tefilá, como va a explicar en el capítulo 13, Siv Yud Gimel, que vamos a ver cómo va a explicar el concepto que es fabuloso y extraordinario.
Yubanze, vamos a entender qué es el concepto de la tefilá del rico. ¿Qué quiere decir tefilá del rico? בהקדים הדיוק דאדמות מרשת נשמוסי אילם במאמרו דיברה מתחיל תפילה למשה. העניין התפילה הוא שמתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את מחסורו. ¿Qué es tefilá? Alguien le falta algo y le pide. A ti ni flus, a ti ni hijos, a ti ni salud. Lo que necesita, lo que va a pedir. Esa es la definición de tefilá. Dame a Hashem lo que necesito. Esa es la mitzvah de tefilá. ¿Agradecimiento no está dentro de tefilá también, aunque tenga todo? No es el ikar, no. Eso ya es un adicional de tefilá. Es un adicional de tefilá. וכיוון שהעשיר אינו חסר שום דבר, pero el rico no le falta nada. Vamos a tefilá de Ashir. ¿Qué es que el rico pide? ¿Qué pide? No está nada. ¿Qué pide? Stam, no quiero desviar, pero el Rebbe Marash, cuando entraba un rico a Yehidut, estaba con él 25 minutos o 20 minutos. Un Hasid rico. Entraba un Hasid humilde, estaba 5 minutos. Le preguntó el hijo, ¿por qué haces así? Contestó, mira, cuando entra el rico, los primeros 15 minutos yo le trato de dar a entender lo que a él le falta. Después que él entendió que le falta, le digo en los 5 minutos lo que tiene que hacer, porque le falta. El humilde no necesito que le explique qué le falta. Le digo directamente, y lo mismo que le dije al rico en los últimos 5 minutos, se lo digo en esos 5 minutos. Pero tarda 15 minutos para que el tipo entienda que le falta. Pero mejor lo fan. ¿Qué dice acá? ¿Qué es la tefilá del rico? Que le doy una definición. Es una categoría. ¿Qué es tefilá del rico? Al rico no le falta nada. Es un hidush que haya tefilá del rico. ¿Qué es esto? יש לומר שדיוק זה הוא בעיקר בנוגע לתפילת משה. Esta pregunta es fundamentalmente cuando hablamos de Moshe Rabbeinu. ובעשיר בכלל יש לומר שהתפילה שלו היא שהקדוש ברוך הוא ימלא את מחסורו הרוחני. En un rico en general puede decir que no le falta material, le faltan cosas espirituales y le pide a Hashem que le dé sus cosas espirituales. Hashem que ve Moshe, pero con respecto a Moshe, שגם בהיותו למטה, העיר בו בגילוי המקור שלו כמו שהוא באצילות. Moshe Rabbeinu, como se encontraba aquí abajo en este mundo, en el Olam Hazé, brillaba aquí abajo la fuente de su Neshama, como está arriba en el mundo de Atzilut, que es el mundo de la divinidad. Como estaba su Neshama en la divinidad, así brillaba aquí abajo en Moshe. No había interrupción entre la raíz de la Neshama de Moshe arriba en Atzilut y Moshe aquí abajo. Toda persona la Neshama viene de Atzilut, pero pasa por todo un proceso, hasta que llega abajo totalmente diluido, destilado, llega destilado. Yeah. Como dice Moshe lo pasitaima dice en el pasuk, dice Moshe, cuando dice lo llama Moshe, y no hay entre el Moshe y Moshe, no hay una separación. A veces cuando dice Abraham, en la mitad hay un palito, Abraham, porque son 2 niveles, hay un Abraham, hay otro Abraham. Pero como Moshe no había ningún palito, ¿qué quiere decir Moshe? Moshe arriba y Moshe abajo es lo mismo. No había diferencia. Harei, Muvan, se entiende, desde Moshe Hayashil Begashmiut, de eso se entiende que lo que Moshe era rico materialmente, Ulefish Hayashil Beruchaniut. Con Moshe no había diferencia entre materia y espíritu. Se puede decir que Moshe era rico materialmente, que eso lo dice la Gemara, que Moshe era rico. ¿Y dónde enriqueció? Pues se enriqueció del zafiro que quedó de las lujot. La segunda lujot era material de la tierra y lo esculpió Moshe, y de lo que le quedó, mi psoltán de lujot, del psolet, del residuo de ese zafiro, se hizo rico Moshe Rabbeinu. Moshe era rico, Poshet Begashmis era rico. Yeah.
Pero ¿por qué era rico? Si Moshe no hay diferencia entre materia y espíritu, la riqueza material de él era producto de su riqueza espiritual. De las lujot vino su riqueza. Su materia venía del espíritu, Ay, no, ¿qué quiere decir? Si yo digo que físicamente Moshe era rico, no le faltaba nada, es porque espiritualmente no le faltaba nada. Porque Moshe arriba y abajo era lo mismo. Entonces, si abajo no le faltaba nada, que abajo era la consecuencia de lo que Moshe era arriba, al revés que nosotros somos arriba de acuerdo a cómo somos abajo. Y Moshe es al revés, Moshe era abajo de acuerdo a lo que es arriba. Entonces, si abajo no le faltaba nada, es porque arriba no le faltaba. Gamlo חיסרון שבדוגמת סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. Enseguida explico. Incluso no le faltaba nada similar a un caballo para montar y un esclavo que corre adelante de él y le abre el camino. Explico. Enseguida explico. O sea, no le faltaba ni siquiera las cosas más sofisticadas, no le faltaba. Dicho hoy en día, tenía también su nave espacial. No le faltaba nada. Por eso, pregunta al Maimer, ¿qué pide? No faltaba ni material ni espiritual, ¿qué pide? Quiero explicar lo del caballo y del coso. Porque esto es el mamar, como viene ahora, está construido sobre ese concepto. La Torá dice que a la persona hay que ir más solo. A la persona necesitada, al pobre, hay que darle dei maxoro, lo que le falta. Hay que completarle lo que le falta. Entonces sigue diciendo el pasuk, asher yichsar lo, que le falte a él. ¿Para qué me agregue lo que le falta a él? Porque en lo que le falta hay dos niveles. Tenés lo que le falta, cosa básica. Tipo no tiene una silla en la casa, no tiene una mesa en la casa, no tiene un calentador para calentar el agua, hacer una sopa o cocinar, no tiene una heladera, cosa básica le falta, no tiene luz, no tiene, los cables están todos cortados, son cosas básicas. Entonces ahí, eso es lo que dice, tenés que darle al pobre lo que le falta. Después el pasuk sigue diciendo, asher yichsar lo, que le falta a él. Decir que le falta a él, estás hablando ya de una categoría superior de falta. A él le falta y a otro no le falta. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Por ejemplo, un caballo para montar y un esclavo que corra adelante de él. ¿Qué dice? Acá no habla un caballo porque es su trabajo, que no es un remisero que lleva a la gente o lleva mercadería. Eso todavía es dentro de una necesidad básica, tener herramienta de trabajo. Acá habla un tipo que tiene que tener un coche para salir los domingos. ¿Por qué tener un coche para qué tiene que ir caminando al Shir si puede ir a caballo? Un coche para moverse. Porque tiene que ir. Comodidad. Coche por comodidad. Hay uno que tiene coche por necesidad y uno que tiene coche por comodidad. Acá está hablando caballo por comodidad. Y en eso mismo, que eso ya no es una necesidad, pero por ahí, Yersarlo, a él lo necesita porque él estaba acostumbrado a vivir cómodo. Y no es suficiente con que él pueda sobrevivir. El que estaba acostumbrado a vivir cómodo, cuando se lo ayuda, hay que permitir que pueda vivir cómodo. Porque él, si no vive cómodo, está sufriendo como el pobre que no tiene para comer. Porque él está acostumbrado a él. Es una denigración interior que la persona siente. Denigración interior. De Kitzur, como las fama entre nosotros, había un señor en Inglaterra que era en una muy buena posición, le fue muy mal y al final perdió todo. El único que quedó era su casa, tenía una mansión en Londres. Le escribió al Rebbe si vender la mansión, y que vendiendo la mansión va a tener plata, y con eso el Rebbe dijo, si vendés la mansión no te vas a levantar nunca más. Porque quiere decir que ya bajaste los brazos, y vos ya está, se terminó lo tuyo. No. Vos tenés que poner fuerza para volver a lo que eras.
entonces no vendas la mansión. ¿Sí? No es que debía plata y le dijo no vendas para pagar. Ella no debía nada. Le preguntó, ¿para qué te voy a una mansión así? Si yo igual no, dijo, no. Nunca vas a... Si estás así, estás terminado. Si vas y vendes la mansión, estás terminado. Pero ¿dónde quiero decir? Eso es decir, yexarlo, lo que él necesita. Lo que él necesita. No, así por no necesitar vivir en una mansión. Después sigue más todavía. Un caballo que corra, un esclavo que corra delante de él. ¿Qué quiere decir? Quiero que repongarte un ejemplo. Camina por la calle Florida. Camina por la calle Florida en la época que Florida estaba muy lleno. Creo que hoy ya no está tan lleno. La época que Florida estaba todo muy lleno. Necesitaba que haya un esclavo que camina adelante para abrirte paso. Que vos no tengas que estar... Eso decía. Pero si era un tipo que estaba acostumbrado así, se lo tenés que dar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay una necesidad que es, sin eso no se puede sobrevivir. Hay una necesidad que es comodidad. Para él es una necesidad, pero es comodidad. Un segundo nivel. Después sigue diciendo a la Guemará, pero no tenés que enriquecerlo. Obligar, no estás obligado a darle riqueza. Estás obligado a darle lo que necesita, pero riqueza no. ¿Qué es lo que vemos? Que eso que él tiene, un esclavo que le hable camino en la calle Florida, y él lo necesita. Eso que él necesita un coche por una cuestión de comodidad, porque estaba acostumbrado a vivir con coche, eso no quiere decir riqueza. Riqueza es más que eso. Eso no es riqueza. Riqueza es más que eso. ¿Qué dice acá? Moshe Rabbeinu era rico. Cuando decimos que era rico, quiere decir que no le faltaba nada. No le faltaba siquiera el tema de un caballo. Más que un caballo, él era rico. Si así era materialmente, así también era espiritualmente. Entonces, una persona que está a un nivel así, ¿qué quiere decir de que tiene que pedir? ¿Qué tiene que pedir? ¿Qué tiene que pedir? ¿Qué tiene que pedir? Mamshir Bamamar sigue explicando el Rebbe Rashab, porque va a explicar ahora espiritualmente lo que son los tres niveles: necesidad, comodidad y riqueza. Lo va a explicar. Y Moshe era el rico, y ahí vamos a entender el nivel a donde llegó Moshe en Akadosh Baruj Hu, que por eso lo definimos como rico, que es más que necesidad, más que comodidad, riqueza, el nivel de Akadosh Baruj Hu. Y eso mismo hay pregunta, entonces ¿qué tefilá hace? Y después va a explicar cuál es la tefilá de Moshe. En base a eso va a explicar por qué Moshe también nos puede dar fuerza en el Hok. Mamá sigue explicando el Rebbe Rashab, Inyan Hashir, que el rico, Hulor, Rakshino Haser Shundabat, no es solamente que no le falta nada, el Ashumuspa Beribui Hashefa. Esta es la definición de rico. Rico no es alguien que no le falta nada. Eso no es un rico. Porque el que no le falta nada tiene lo que necesita. Rico es el que tiene abundancia. Abundancia no es solamente que no le falta nada. Abundancia es, no piensa si sí lo necesita, si no lo necesita. Compra lo que quiere, se da el gusto que quiere. Eso es rico. Estás hablando de Ruchnius. No, pero en Avoide. ¿Qué? Raye de Asamia Bejelko, puede ser que el tipo no lo tenga todo y es Asamia Bejelko, tiene lo suficiente. De cierta medida. Pero primero definámoslo en términos, como se dice, terrenales, banales. La definición del rico, si queremos saber quién es rico, el que está haciendo la cuenta si lo necesita o no lo necesita, no es rico. Más que hace la cuenta, necesito un avión,
particular para tener mi propio avión y hace la cuenta, lo necesito o no, lo puede comprar, porque si no, no haría la cuenta. Y no es que le va a quedarse, entonces va a tener que pensar. El que hace ya la cuenta si lo necesita o no lo necesita, no es el rico. El rico quiere comprárselo, va y se lo compra. El rico quiere decir que tiene shefa, abundancia. Está agraciado con abundancia. No es un tema de necesidad, abundancia. Que mamá Razal, a la pasuk, Dei Maxoro, ayer Yexarlo, Dei Maxoro les quiere dar lo que necesita. Pero no tienes que enriquecerlo. Vemos que mientras que sea lo que él necesita, aunque sea una necesidad, que un esclavo que le abre el camino en la calle Florida, pero es una necesidad, eso no es rico. Eso se queda porque lo necesita. Rico es lo que no pasa por la necesidad, pasa porque hay abundancia. Eso es rico. Yo sé que mucha gente que va a leer este Maimel por ahí se va a deprimir, que ellos pensaban que ya eran ricos. Por eso Sides genera humildad en las personas. שבכדי מחסורו אשר יחסר לא נכלל גם החיסרון דסוס לרכוב עליו ולרוץ לפניו. די. ואף על פי כן אמרו ויתה מצווה לאושרו, די מחסורו, la necesidad incluye el que tiene el caballo para comodidad y el que tiene el esclavo que le abre el camino. Y sin embargo, esto no es riqueza, Mugan se entiende. Cuando tiene todas sus necesidades, con el gamsus, incluso el caballo con el esclavo, él no va a decir que tenga todo lo que necesita, lo que dice que es rico. Es una clase media alta, no es rico. Kinyan Ashir Hu. ¿Qué es riqueza? No se tiene lo que necesita. El Ashumus Paber Ribuya Shefa. Tiene abundancia. En otras palabras, no pasa por la necesidad. Cuando hay necesidad, hay limitación. El rico no tiene límite. No hay necesidad. Necesidad implica limitación. Hay una falta, hay que llenar la falta. Eso es una necesidad. El rico no viene a llenar las faltas. No hay límite. No hay límite. Hay abundancia. Pima shekaptuv leil. זה שמשה היה עשיר בגשמיות, ולפי שהיה עשיר ברוחניות, מובן, בנוסף לזה, שבמשה לא היה שום חיסרון חס ושלום, גם לא חיסרון שבדוגמת סוס לרכוב עליו וכולו, כאילו בו בגילוי כל הגילויים השייכים לעולמות. Además de eso era un ashir, explico, antes de leerlo adentro para poder ver. Cuando decimos Moshe era rico, ¿qué sí que era rico? Dijimos que Moshe todo lo material venía de lo espiritual. Espiritualmente tenemos revelaciones de Hashem que son para completar y llenar lo que falta. Después tenemos una revelación de Hashem que no tiene que ver con llenar o completar. Es el infinito de Hashem. En otras palabras, revelaciones de Hashem son revelaciones que tienen que ver con el mundo. Hay un receptor. El receptor necesita. Ahora voy a explicar que en la necesidad de mundos hay dos niveles. Está la necesidad que es de poder sobrevivir, la necesidad esencial. Después tener necesidad como un caballo por comodidad o el esclavo que te abre el camino. Pero también es una necesidad que se refiere a una revelación de ser que también tiene que ver con que completa y llena al mundo en otra dimensión. Después está el nivel de Hashem, no tiene nada que ver con mundos, es el infinito de Hashem. Más allá de todo, no tiene
ningún tipo de conexión con ninguna limitación, con ningún tzimtzum, con nada. El infinito absoluto en su pureza de Hashem. Ese es el nivel de rico. Entonces dice acá Moshe que era rico, no espiritualmente, quiere decir que en él brillaba, él captaba, brillaba la luz de Hashem, no solamente la luz de Hashem que llena el mundo y completa el mundo, que sin esa luz el mundo está en oscuridad, está en oscuridad, donde el mundo está incompleto, está imperfecto, no se ve la divinidad, no se ve el Koach de Hashem. No se ve la grandeza de Hashem. Eso es cuando el mundo está falto y está la luz divina que viene a llenar eso para que el mundo sí se vea y se sienta y esté completo y no haya, incluso que no haya falencias físicas, porque las falencias físicas son producto de las falencias espirituales, porque la luz de Hashem está oculta. Eso genera que pueda haber, Haz v'Shalom, situaciones incompletas en el mundo, en salud, en plata o en todo. Puede pasar, de ahí viene, esa es la consecuencia. Entonces está la luz de Hashem que cuando se revela y está en el mundo, completa al mundo y llena al mundo. Después está la luz de Hashem que es superior al mundo, pero tiene que ver con mundo, que sería como la del caballo y del esclavo, que no es una necesidad imperiosa, pero de todos modos también llena y completa. Y después está la luz de Hashem, que va más allá, no tiene que ver con, no tiene que ver con nada, es el infinito puro, absoluto, previo a cualquier tzimtzum. Eso es lo que explica ahora, dice acá. Que el Moshe Rabbeinu, como era rico, no tenía ninguna falencia, ni siquiera una falencia espiritual comparable con el tema del esclavo y del caballo. Todo lo que puede brillar en mundos, todo lo que tiene que ver con mundo, la luz divina brillaba en Moshe. Pero eso es necesidad, porque eso completa el mundo. El mundo, cuando le falta la revelación de Hashem, el mundo está incompleto, el mundo está imperfecto, hay maldad en el mundo, hay sufrimiento en el mundo cuando la luz de Hashem no está revelada, el mundo está incompleto. Entonces, el Moshe no solamente brillaba en él y él captaba toda la luz divina que puede ser captada en el mundo. Y dice, la luz divina que llena el mundo, tenemos los dos niveles. Tenemos el nivel de necesidad básica y tenemos el nivel de caballo y de cosas. ¿Qué es eso? Está Memale Kol Almin y Sobev Kol Almin. Memale Kol Almin sería como la luz indispensable. Sobev Kol Almin sería como una clase media alta. Ya es, Sobev Kol Almin está por encima del mundo, pero tiene que ver con el mundo. ¿Cómo le explica? Memale Kol Almin, la luz que llena los mundos, y Sobev Kol Almin, la luz que rodea los mundos, es completar algo que falta. ¿Por qué? Ahora lo explica. De ahora Memale, la luz divina que llena los mundos, Kivan Shehu Makor Leolamot, llena los mundos, es lo que da lugar a mundos, es lo que crea los mundos. El mundo depende directamente de la luz que lo llena. ¿Qué quiere decir la luz que lo llena? ¿Por qué una planta tiene X energía? ¿Por qué un animal tiene X energía? ¿Por qué una persona tiene X energía? Porque eso es de acuerdo a la luz de Hashem que se inviste en eso. En la medida de que la persona, vamos a decir, está más vestida a la luz de Hashem, va a tener otro brillo, esta persona va a tener otra inspiración, va a tener otros kojot, otros hushim, etcétera, etcétera. En la medida que esté menos, va a faltar. Como el mundo depende de la luz de Memale Kol Almin, es la luz, como dice el Midrash, Ma neshama memala et aguf, igual como el alma llena el cuerpo, Akadosh Baruj Hu male et haolam, Hashem llena el mundo. ¿Qué quiere decir? El cuerpo vive de la neshama. Entonces, si una parte del cuerpo no está la neshama ahí revelada y desarrollada, si la neshama no está revelada en la cabeza como corresponde, le va a faltar capacidad intelectual. No va a estar revelada en el corazón como corresponde, no va a funcionar el corazón como tiene que ser.
si la Neshama no está revelada en las manos, en las piernas como corresponde, no va a estar. Eso es una necesidad básica, que la Neshama esté bien funcionando, desarrollada, desplegada en el Guf. Si falta algo de esa Neshama que llena el Guf, falta en la vida de la persona. Así es el Ora Memá de Kol Almin. El mundo depende de esa luz divina que le da vida a cada detalle del mundo. Si esa luz divina no brilla, no está desplegada, falta en eso. Porque el mundo depende de eso. Ahora el mundo depende de la Memá de Kol Almin. Entonces, Pashut, que eso es necesidad indispensable. Es como decir que la Neshama esté bien en el cuerpo, es indispensable. Si no, falta en el desarrollo de esa persona. Después está el Ora Sovev, después está la luz de Hashem que rodea los mundos. ¿Qué quiere decir rodea los mundos? No que los rodea físicamente, porque Kadosh Baruj Hu no es algo geográfico, o no es algo ¿cómo se llama? No es geometría, no es tema geométrico, ¿dónde está? ¿Sí? Sino que es una cuestión de nivel. Sobev Kol Almin rodea. ¿Por qué digo que rodea? Porque está más allá. Está en todos lados. No es que no está. Pero como está justo en Shari Hut Memuná, hoy está, ayer tenía un pedacito, termina con Sobev, que vino de hace unos días atrás. Hashem está en todos lados, pero el lado no lo capta, el lado no lo percibe. La energía que hay en cada elemento sí se percibe. No se percibe que es divina, pero la energía misma sí se percibe. Esa energía viene de Hashem directamente. Sobev Kol Almin está más allá de ser captado. Pero a pesar que está más allá de ser captado, tiene que ver con mundos. Ahora Sobev tiene que ver con mundos. Shayach lo Damot. Tiene que ver con mundos. ¿Por qué tiene que ver con mundos? Oshet. Pashtu, sin entrar en mucho detalle, Ora Sobev tiene que ver con mundos, porque el Ora Sobev es lo que crea la materia del espíritu. Para que haya creación de materia a partir del espíritu, Ora Memá es espíritu, pero del espíritu se puede extender y de manera ilimitada, infinita, y nunca del espíritu va a poder venir materia. Nunca una idea puede convertirse en algo físico. No se puede, porque en la idea no hay nada físico, estamos hablando de una idea mental, ¿sí? Entonces, Sobev Kol Almin, entonces para que pueda haber una creación de algo material, tiene que estar el Koach de Hashem infinito, que es Sobev Kol Almin. Pero ese Koach de Hashem infinito, Sobev Kol Almin, no es percibido en el mundo. No es percibido en el mundo, no es parte del mundo. Crea la materia, pero no es parte. Memá de Kol Almin, uno siente que una planta tiene esta energía, un animal tiene otra energía. Sobev Kol Almin es la energía que está en cada cosa, es la característica que hay en cada cosa, la virtud que hay en cada cosa, en cada elemento. Eso es memale. Eso es parte de lo que es. Mashen que el Sobev Kol Almin no es parte, lo crea pero sin ser parte. Entonces por eso dice, no es parte, es superior, pero Shayach Lamot tiene que ver con mundos. Y como tiene que ver con mundos, a pesar que no es indispensable en la percepción de mundos, etcétera, etcétera, pero como tiene que ver con mundos, si falta conexión con Ora Sobev, también falta algo, porque tiene que ver. Va a dar ejemplos sobre esto. La gente, por eso, que Shenomit Galeb Olam Orze, cuando en el mundo no se siente el Ora Sobev, la luz infinita de Hashem, no se siente. Ajizarón de Olam, Udukmat Ajizarón de Sus Lirkov Alaf, Bebet la luz de Fanaf. No es algo indispensable, pero es algo que sí hace a la persona, le hace a su comodidad. El mundo está, vamos a decir, doy otro ejemplo propio mío, ¿cómo se dice? Sin responsabilidad, irresponsabilidad ilimitada, que es, vamos a decir, el mundo con las leyes naturales, si todo funciona bien, perfecto. Si todo funcionaría como Hashem creó el mundo, Olam al Midbon Ibra,
como Hashem lo creó al mundo completo. Con la ley natural tiene que funcionar todo. Como el Rebbe dice, todas las enfermedades, lo aleinu, tienen su curación. Kadosh Baruj Hu creó al mundo completo. Hay que encontrarla. Todo tiene su curación, hay que encontrarla. Hay que encontrarla. Está. Entonces, con Memale, el mundo está completo. Hay veces Helen Esther por las conductas de las Shalom de las personas, las clipes, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir, milagro. Viene un milagro. El milagro viene de Sobev Kolalmi. Milagro viene por encima del mundo. El milagro no es una necesidad primordial. Estoy hablando si todo funcionaría perfecto. Todo funcionaría perfecto. Pero el milagro te hace más cómodo. El milagro te hace más cómodo. El milagro te hace más cómodo. Entonces, es un nivel superior al mundo, pero sí afecta al mundo. Es como el caballo y el esclavo que te abre camino. Entonces, también entra dentro de necesidad, porque si esto te hace más cómodo, también es una necesidad. Es una necesidad más de una categoría superior, pero sí es una necesidad. Hay gente que necesita viajar en primera, no puede viajar en economía. Es una necesidad. Es una necesidad, el tipo va a llegar vivo, Bezrat Hashem, si viaja en business, en economy, sí va a llegar medio doblado, medio así, no durmió y está. Pero va a llegar. En business ya es otra cosa. Él va a llegar, el bolsillo, vamos a ver si llega. Pero Bekitzur, entonces, ¿qué dice acá? Que si falta el Sovev, no es una necesidad primordial, pero también entra dentro del concepto de necesidad. Es decir, que Moshe Rabbeinu no solamente tenía la luz divina que llena los mundos, él también captaba la luz divina superior a los mundos. El Ora Sovev Kolalmin también lo tenía. Que Mamar Razal Pasuk, ahora traigo un ejemplo, que quiere decir algo que te llena la necesidad sin ser parte indispensable. Si la necesidad parece que es parte indispensable. Te doy un ejemplo, se necesita un poco de sofisticación mental. Pero es un ejemplo sencillo, pero Rebbe siempre buscaba traerlo, bajarlo a lo sencillo. Que Mamar Razal a la Pasuk, Vaijal Elokim Bayom Hashvi. Pasuk dice, el séptimo día Hashem terminó la creación. ¿Cómo terminó la creación el séptimo día? Terminó el sexto día, no el séptimo día. Hashem en el séptimo no creó nada. ¿Por qué dice el Pasuk que terminó la creación el séptimo día? Dice los Jajamim, Mayo Alam Haser, ¿qué faltaba en el mundo que se completó en el séptimo día? Menuja, faltaba el descanso. Va Shabbat, vino Shabbat, va Menuja, vino el descanso. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos descanso, aunque el mundo ya estaba completo. El mundo se terminó de construir el sexto día. Sin embargo, aunque estaba completo, digo que estaba falto. Vemos que hay una dimensión, que aunque el mundo esté completo, hay una dimensión que todavía se considera falta, aunque no es parte del mundo. Vamos, si yo hago una máquina, el descanso no es parte de la fabricación de la máquina. El descanso de cuando terminaste de hacer la máquina no es parte de la fabricación. Entonces, no es indispensable. Pero, dice, si no lo tenés, falta algo. Si falta el descanso, falta algo. Lo he explicado bien ahora. מנוחה היא בחינת סובב שלמעלה מעולם מתלבש בעולמות. ¿Qué explica Sides? ¿Qué quiere decir que el día Shabbat faltaba el descanso? No solamente el Merji, el Maude y el Tzunz y el Kishke y todo eso, sino que Shabbat recibió una luz que es superior a la luz de la propia creación. ¿Qué es esa luz que es superior a la luz de la creación? La luz del Sobev, que rodea los mundos. La creación viene en Mitzat Memale, los 6 días de la creación. Shabbat es una dimensión superior al mundo. Por eso Shabbat está prohibido trabajar, porque es superior al mundo. No es mundo, Shabbat no es mundo, Shabbat es superior al mundo. Ve'af al piquen, a pesar que es superior al mundo, que Shelo haya Gilui Ze Baolam, si faltaba Sobev, aunque Sobev no hace al mundo,
Hayolam Haser, dice, el mundo estaba falto. אלא שחיסרון זה הוא לא שהיה חסר איזה פרט בעולם עצמו, כי כל הפרטים בעולם נתהוו על ידי מלאכת הבריאה, אור המתלבש בעולם, שנשלמה לפני שבת, וזה שלום היה חסר מנוחה, הוא דוגמת החיסרון לסוס לתקוף עליו, שאין דבר הכרחי לצורך קיום חיותו. כשבשבת נמשך, מתגלה או לסובב, נתמלא גם חיסרון זה. La semana que ocurrió, se creó al mundo. Si no hay descanso, ¿falta algo en el mundo? No, el mundo está completo, se creó. La máquina está terminada. La máquina se terminó. ¿Cómo se hace la máquina? Trabajando. ¿Qué es trabajar? Meterse en lo que uno está haciendo. Eso es embestirse. La luz que llena al mundo se embiste, se mete en eso. La semana que vino a través del trabajo de la creación, Melechet Abria, es el Olam Madre que se embiste en la creación y la vida, la creación. ¿Pero qué faltaba? Faltaba el descanso. ¿Qué quiere decir el descanso? El descanso no es parte, pero termina de cerrar todo. Cuando le diste al empleado también el descanso, ahí está completo el tema. Cuando vos terminaste y pudiste descansar, ahí se completó todo. El descanso no es parte indispensable. Es una dimensión superior a lo indispensable. Es una dimensión que no estás metido en el trabajo. Pero termina de completar la cosa. Que es lo que vemos, que hay una dimensión que es superior a estar embestido. Pero igual yo digo que si no lo tengo, algo me falta. Eso es el Or HaSovev. El Or HaSovev es superior al mundo. El mundo puede existir como madre también. Pero si falta el Or HaSovev, falta algo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una dimensión superior al mundo que también tiene relación con el mundo. El Shabbos es una dimensión superior al mundo. No estamos en la actividad del mundo. Es una dimensión superior al mundo, pero completa el mundo. Llena el mundo. Afalpi que no es indispensable al mundo por sí mismo, por eso los goyim no necesitan hacer llaves, incluso está prohibido que cumpla llaves. Pero, ¿qué es lo que vemos? Llaves es una dimensión superior al mundo, pero te completa el mundo. Así también el Or HaSovev. Por eso, a pesar de que Moshe Rabbeinu también tenía el Gilui de Or HaSovev, Moshe Rabbeinu permanentemente sentía y captaba y percibía la luz superior al mundo, pero como es una luz que todavía tiene relación con el mundo y lo completa al mundo de una dimensión superior, de una categoría superior, pero lo termina completando, esto te da una riqueza. Esto es completar la necesidad. Completar la necesidad del caballo y del esclavo, un nivel superior, clase media alta. Binyan Ashirut, ¿pero qué? Que sí que Moshe era rico, no solo que tenía memale, no solamente tenía Sobev, que ambos son partes que completan la falta. Completar la falta no es el rico. Que sí que tenía Ashirut, de Moshe Hayah, נוסף על זה שהירו בו בגילוי הגילויים לממלא בסובב, העיר אצלו בגילוי גם הגילוי דור אינסוף שלמעלה משייכות עולמות. En Moshe Rabbeinu brillaba la luz de Hashem, no tiene nada que ver con mundo, no tiene completa mundo, no llena mundo, no tiene que ver con nada. Vamos a hablar en una persona común que también, cualquier persona común que tiene Emuná y siente su dependencia de Hashem, etcétera, etcétera. ¿Con qué está vinculado? Con aquello que Hashem llena sus necesidades. Con Hashem, incluso las más, con Hashem, que no tiene nada que ver con el mundo. No sé si alguna vez pensó en esa dimensión. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es Hashem si no tiene que ver con el mundo? No sé si pensó en alguna vez esa dimensión. Moshe Rabbeinu brillaba a Hashem como está más allá de cualquier relación con Hashem en sí mismo. Hashem en sí mismo
sin ningún, no por que completa algo, llena algo, que para completar y llenar se tiene que autograduar y condensar para llenar a eso, completar lo otro. No. Hashem en su pureza, el infinito total absoluto de Hashem. Eso brillaba en Moshe. Eso hicimos Moshe era rico. לפי שמשה הוא בחינת דעת עליון. Y explica ahí el Maimer por qué Moshe estaba en ese nivel. ¿Cuál era el nivel de Moshe Rabbeinu? El nivel de Moshe Rabbeinu es Da'at Elyon. No voy a entrar en todo eso. ומהמעלות שבדעת, encima voy a explicar, un poquito. מהמעלות שבדעת עליון על דעת תחתון הוא שדעת תחתון מקבל מחיצוניות הכתר, אריך סובב, ודעת עליון מקבל מפנימיות הכתר עתיק, או אינסוף שלמעלה מגדר עולמות. tenés Dat es la conciencia que une dos cosas, intelectualmente lo une. Una persona puede saber algo, pero no está unido a eso. No sabemos un montón de cosas, pero como no estamos unidos con eso, no nos afecta. Yo sé cosas de China, puedo saber algo de Dinamarca, puedo saber algo de Montevideo. Pero no tiene que ver conmigo, en mi cabeza, no hablo emocional. ¿Por qué no emocionalmente no tiene nada que ver conmigo? Porque está conectado conmigo. Dat es que lo que la persona sabe se conecta con la persona mentalmente. Lo que se llama le cae la ficha. Hay gente que sabe en algo años y le cayó la ficha después de muchos años. Le cae la ficha después de muchos años. No es que le agrega un dato que antes no sabía. Lo mismo que sabía. ¡Ah! ¡Esto! ¡Qué idiota! Y yo lo sabía siempre. Pero nunca nunca me conecté con eso. No me conecté con eso. Mentalmente, nunca me hizo. Eso es Dat Bichlal. Tenemos Dat como une el Sechel con el Regesh. Regesh es la persona. La persona es lo que la persona siente. Eso es lo que la persona siente. Eso es Dat. Por eso no es suficiente Jochma Binat. Terminamos diciendo en la tefilá, pedimos Jodeinu Bijá, Jochma Binah Badat. ¿Y cómo termina la brajá? Jonen Adat. ¿Por qué termina la brajá Jonen Adat? Porque si no hay Dat, todo lo que sabes de Jochma y Binah, pero si no te llegó acá, te faltó el Ikar, no va a salir nada de todo eso. Entonces en el Jonen Adat tiene que haber Dat. ¿Cuál es la diferencia entre el chico y el adulto? Katan es lo Dat, Gadol es lo Dat. El chico no tiene Dat, puede ser muy inteligente, pero no le llega acá. ¿Vos no entendés que esto no se hace? Sí, el chico entiende que no se hace, pero no le hizo. Cuando el chico le hace clic, lo que él sabe que esto no se hace, le hizo clic, entonces no lo va a hacer. No lo va a hacer. Esa es la diferencia entre el chico y el adulto. Entonces, eso es Dat Bichlal. Es Dat Tachton. Dat Tachton es lo que une Jochma y Binah con Midot, para que llegue a la persona, que llegue al sentimiento. Después tenés Dat Elyon. Dat Elyon es Dat como para que tu alma, la fuerza interna de tu alma, tu energía interior se una con vos, más allá del Sechel. Es lo que te conecta. Un ejemplo que está traído en Ercides, se trae que una persona quisiera querer estudiar, pero no quiere. Quisiera querer.
sabe que tendría que querer, pero no quiere. Sabe que tiene que querer levantarse temprano para hacer su Avodat Hashem antes del trabajo, etcétera. No va a ir al trabajo directamente. Antes de hacer un poco de Avodat Hashem, antes de... Sabe, pero no quiere. No es que no quiere porque está en contra. No quiere. No. O sea, no. ¿Querés jugar un partido? Sí, vamos. Y explica en Samachvov, explica cómo se hace para despertar ese edad. La persona se tiene que conectar con ese concepto de una manera de akshanut. Así tiene que ser. Y si la persona se va a poner firmemente, se va a conectar con eso, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y yo voy ahí. En un momento el nefesh se va a despertar el razón. Eso sería Da'at Elyon. Un Da'at que te permite conectarte con el nefesh. Dice que Moshe Rabbeinu no se tenía mediante Da'at a nivel intelectual, en su conexión con Akadosh Baruj Hu. La madrigal de Moshe Rabbeinu es Da'at también. Tanya Perek Membeis. Sino, Moshe Rabbeinu tenía la conexión Da'at Elyon, conexión con la esencia, conexión con poder conectarse con la esencia, Y por eso, en términos de Sfirot, está como Dat recibe de Plimiut HaKeter, Atik. Bichlal, sabemos nosotros que las Sefirot van en 3 líneas. Jaján, Bagó y Dati. Tenemos las Sefirot, como dije, 3 líneas. Geset, Jochma, Geset, Netzach, Binah, Gvurah, Hot, y en el medio pues van 3 líneas. Derecha, Jochma, Geset, Netzach. Izquierda es Binah, Gvurah y Hot. Yemin y Smol. Revelación y contracción. Yemin, revelación, Jochma, Geset, Netzach. Contracción y límite es Binah, Gvurah y Netzach. Y Hot. Después está el del medio. ¿Cuál es la línea del medio? Dati. Das, Tiferes y Esot. La del medio sube hasta Keter. Porque sabemos cómo eran los 3 ejes de las paredes del Mishkan, los 3 brihim, había un briaj arriba, un briaj abajo, arriba y abajo estaba partido. No era un solo que iba de lado a otro. Habriaj atijón, el del medio, Mabriaj mina katze la katze, iba de un extremo al otro. De un extremo al otro. Explica el Zohar, está en Hasidut, que el del medio se refiere a la línea del medio, Das, Tiferes y Esot. Das, Tiferes y Esot, el del medio, va mina katze el akatze, de un extremo al otro. Por eso, el del medio llega a Keter, y en Keter mismo hay 2 posibilidades. Es la parte interna de Keter y la parte externa de Keter. Parte interna se llama Atik, parte externa se llama Arich. Entonces te explica, en Das mismo tenés 2 niveles de Das, dijimos. Hay Das que une Jochma con Midot, y hay Das que une con el Etzem, con la esencia. El Dat que une Gesed y Gvurah también está en el medio, pero recibe de la parte externa de Keter. El Dat que está unido con la esencia, está unida a la esencia, la parte interna de Keter.
Moshe Rabbeinu era Da'at Elyon. Moshe Rabbeinu era el nivel superior de Da'at. Por eso Moshe Rabbeinu, siendo el nivel superior de Da'at, él estaba unido a la parte interna de Keter, que es Atik. ¿Qué es Atik? Atik es la esencia. Atik, la palabra Atik quiere decir viejo, ante todo. Que cuando decís viejo, que es lo que está de siempre. Estás hablando de lo anterior a la revelación. La revelación ya es algo nuevo. Lo que es viejo es lo que es de siempre. Pero lo de siempre también tenés el Ne'etak. Ne'etak quiere decir corrido. Es lo viejo que está corrido, pues está lo viejo que da lugar a lo nuevo. Porque lo nuevo no es generación espontánea. Lo nuevo viene porque se le da lugar, lo viejo le da lugar a lo nuevo. Pero está el viejo que está corrido de todo. Atik es el nivel que está corrido de todo Ishtalshelut. Moshe Rabbeinu estaba unido con la esencia, con Atik, que es la parte interna de Keter, que es Hashem, como no tiene que ver con mundo, donde ya da lugar a mundo, ya da lugar a una limitación, da ya lugar a un ocultamiento, porque si no, no hay mundo. Eso no es el nivel de Moshe. Y eso no es riqueza. Riqueza es esencia. ¿Por qué Moshe Rabbeinu recibía de la esencia? Brillaba en él porque era Da'at Elyon. Como era Da'at Elyon, él recibía de Atik, que Atik es la esencia misma. Pero esa es la terminología cabalística. Pero podemos obviar toda la terminología cabalística y decir, Pashut, en Moshe Rabbeinu brillaba el infinito total de Hashem más allá de todas las revelaciones. Lo decimos de manera sencilla, sin tener que usar toda la terminología cabalística. A ver, sigamos. A ver, para terminar el Peirek. Entonces dice que Dat Elyon Mekabel mi primiuta Keter. Que Dat Tachton recibe de la parte externa de Keter y Dat Elyon recibe de la parte interna de Keter. La parte externa de Keter es Arich, que da lugar a mundos. La parte interna de Keter no da lugar a mundos. Que es Orensov Shelemala mi Keter Olamot. Todo el concepto de mundo no existe. Si es así, que Moshe era rico y en él brillaba el infinito absoluto de Hashem más allá de todo. Hayan tefila de Moshe, tefila Tashir, ¿qué quiere decir el pedido de Moshe? El pedido del rico. Hareiniana tefila, Hushakadosh Baruch Madet Maxorot, tefila es que Hashem le complete lo que le falta, pide lo que necesita. Bekiva Moshe Yashir, en Begashmet Beruchniut, Moshe era rico, tanto materialmente como espiritualmente. Haleilor, Axuyachasel Bepol Shumdavar, no solamente que en la práctica no le faltaba nada, la Shuyah Shayachetlo Inyana Haserot. No hay posibilidad de que le falte. El tipo de clase media alta puede haber una situación que algo le falte. La verdad que un avión no lo voy a comprar. Está bien, tengo que hacerme la cola, está bien, voy a la sala VIP, como quieras, pero estoy atado a los horarios, tengo que llegar acá, me clavaron, no salió el vuelo, esto y lo otro. Cuando voy con mi avión, llego, subo, bajo. Tomo un taxi. Pero no se puede todo. Rico es donde no hay posibilidad. No es de que en la práctica no le falta nada. Porque el tipo que nunca pensó en el avión, no es que no le falta directamente. Pero no es que no hay posibilidad. En el rico que tiene abundancia amplia, no hay posibilidad de que le falte algo. No hay posibilidad. ¿Qué eso? ¿En dónde es eso, Shayech? En el infinito absoluto de Hashem. Donde no hay tzimtzum, no hay helem, no hay ocultamiento, voy a explicar más adelante. No es Shayech que hay algo falte. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la tefilá que él pide? ¿Qué pide Moshe? Sobre eso va a seguir y explicar que Moshe no pide por él. Moshe pide por Am Israel. Y va a explicar que como Moshe y Am Israel es una sola cosa, el hecho que a Am Israel le falta a Moshe.
Y ahí se entiende. Y ahí si va a la explicar, versión tiene- claro, que el hecho que Am Israel no entiende la explicación de Paradumá, aunque él la entienda, para él es como que no la entiende. Dale.